Me llamo Guillermo, muchos me conocen como el hermano Memo. Estoy muy agradecido ahora sí con Papá Dios, con Cristo, porque ha hecho muchas obras en mi vida. Antes de empezar, mis queridos hermanos, quisiera empezar con una palabra de la Biblia en Salmos 34:6, que dice: Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén. Mis queridos hermanos, quisiera empezarles por contar cómo fue que fui induciéndome al mundo de espirituista, a todo lo que fue. Yo era santero, me adentré a la santería, una religión que viene de África y tuvo raíces en Cuba, y de Cuba se tuvo raíces mexicanas. Son creencias religiosas por las cuales uno sana enfermedades a diferentes personas. Yo, cuando me inducí a esto, fue porque yo tuve ¿cómo les podría decir? Ese encuentro con personas que se dedicaban a todo esto, muy efectivas. La satisfacción que yo tuve al estar con ellos y en contacto con ellos era de que cuando yo me dejaban a cargo de los consultorios, pues yo, porque ellos tenían que ir a trabajar, yo me quedaba en el consultorio y tenía que interactuar con los pacientes para dar las consultas. Y créanme que a veces esa gran satisfacción de que te dieran las gracias. Yo era apenas un niño de 14, 16 años y ya relacionándome con todo esto, y lo que más me fascinaba de este trabajo era la gran satisfacción que te dieran las gracias. No era un señor aún, muchos no lo saben, me veo grande por mi condición física. Tengo 28 años, pero ya me veo un adulto. Créanme que eso nunca me ha pesado, pero la gran satisfacción que me indujo a todo esto fue la gratificación, que yo sé que ante los ojos de Dios no es algo bien visto. Vaya, yo me adentré 2014, 2015, yo anhelaba con ser eso. 2015, 2016 se dio la oportunidad. 2017 voy a un viaje a Veracruz con una madrina que yo tuve, porque a mí me hicieron un rayado. ¿Qué es eso de rayado? El rayado, pastor y hermanos en Cristo, es ahora sí que es un proceso espiritual que lleva 3 días. En esos 3 días no vas a poder hacer grandes cosas, porque tú vas a recibir como una cirugía o una operación espiritual, y te vas a acatar a lo que te digan tus mayores. ¿Qué son tus mayores? En este caso mi madrina y los demás hermanos, en aquel entonces, como yo los conocía, hermanos en la energía. En ese rayado a mí me llevan a la playa, concentran, hacen el círculo en la playa, en la arena, se queman ciertos inciensos, ciertos aromas, se tocan los bamboleos, los timbales, los tambores de cuero. Muchos empiezan a danzar, otros empiezan a cantar con las guitarras y los ukuleles, algo muy bonito. Me empiezan a hacer el rayado con un cuchillo, me empiezan a hacer ciertas rayas en lo que es parte del cerebro. Realmente yo no sé si en aquel entonces existió alguna cicatriz por aquello, porque te lo hacen con un cuchillo, pero yo que vi, no vi sangre. Pero posteriormente, más adelante, yo me encontré con una persona igual en el ámbito espiritual, pastor, en el cual ella me comenta que lo del ocultismo, que lo hemos visto mucho en la Biblia. En el ocultismo es algo que te ciegan espiritualmente, te ponen una venda que tú no ves lo que pasa. En el cual, créanme que cuando me dijo la persona, yo lloré, porque realmente ella me dijo: no, es que en tu rayado, en tu iniciación, hubieron 2 sacrificios. Pero pues, ¿cómo?
Si yo estuve al pendiente de... E incluso hasta yo lo tomé como unas vacaciones con mi difunto padre y con mi hermana, con su pareja de mi papá. Yo lo tomé como unas vacaciones, y es en serio. Aparte de lo que se fue a hacer, porque de hecho incluso llevaban un libro negro en una cajita. Realmente yo no sé qué era. De hecho también ese mismo día se le entregaron, aparte de hacerme mi rayado y mi inducción se aperturaron a otras personas, pero en un momento más les cuento el por qué. Entonces, mis hermanos, pues yo me quedé así y lloré con esta persona, porque me dice que fue un niño y fue un joven. Realmente ya la persona que me dijo eso en aquel entonces ya no la volví a ver. Fue un instante. Me la pasé deprimido casi un mes, porque ahora entiendo algo, pero no se me hace justo que hagan sacrificios de sangre cuando en la religión, porque créanme que yo cuando me adentré a todo esto, yo tuve un estudio de todo esto, pero pues en vez de ser santería, esto como que era, ¿cómo se le llama? Cuando hacen muchos sacrificios y hay mucha sangre. Ritos, pero satánicos. satanismo, el satanismo, pastor. Eso a mí sí me pesó bastante, hermanos. Y bueno, les comentaba, a las otras personas se les inculcó diferentes objetos, porque la madrina con la que a mí me llevó a esta ceremonia, al rayado, a mi iniciación, a todo esto, pues no nada más se dedica a preparar santeros, sino que se dedica a preparar brujas, se dedica a preparar chamanes, nahuales. De hecho, ella me había comentado, y por cierto es de la zona de Sinacantepec. Reservo el pueblo para ahora sí, su persona. Pero ella me comentaba, y de cierta manera, créanme que cuando yo viví mi proceso, que ahorita más adelante igual se los voy a contar, veía a mi madrina llegar, porque yo estaba como que entre la vida y la muerte, y mi madrina venía de cierta manera, y yo no le creía que tenía esa capacidad de transformarse en ciertas cosas. Y otros padrinos, porque a raíz de todo esto, hermanos, yo tenía una capacidad en el ámbito espiritual que no a muchos se los contaba, porque mi trabajo era muy reservado. Le llegué a contar al pastor David que hoy podía estar aquí, pero mañana dejaba mi cuerpo y me iba a otro lado. Tenía esas maneras de llegar el dinero hasta la comodidad de mi casa, pero hay una regla en la 8: no utilices ahora sí lo malo, porque así como oras en lo mal vas a acabar. Porque la santería se va desglobando por muchas cosas, por muchas situaciones, hermanos. Yo en la santería pues apenas era una cosa muy chiquita. En este proceso que les digo que yo podía trascender a ciertos lugares, era ¿por qué? Porque mis padrinos y otras personas que estaban conectadas en este ámbito que yo empecé, porque aquí te inician, pero no hay un maestro que te diga, así vas a hacer un amarre, así vas a hacer esto, así vas a sanar. No, porque todo tiene una ley, y tú no puedes utilizar lo mismo que utiliza otra persona, porque ya estarías violando esa ley. Entonces uno va descubriendo, y por eso a mí mismo me iban cambiando de diferentes regiones a diferentes regiones. Entonces yo vi altares muy bonitos, y yo decía, ¿por qué hay altares muy bonitos si mi altar está muy chiquito? Pero fíjense que entre lo más chiquito a veces decían, no, pues es que te hicimos llegar a tu eleguá. ¿Qué es un eleguá? En el catolicismo se identifica con el Santo Niño de Antocha, el que abre y cierra las puertas. El niño de Atocha. El niño de Antocha. De hecho, también tuve que viajar a Zacatecas. Y igual a diferentes partes, porque me dio un tour, pero todo fue conforme a mi proceso. Y yo decía, ¿pero por qué? Pero me hicieron llegar a mis guerreros. ¿Qué son mis guerreros? Pues mis guerreros eran ciertas entidades espirituales que a mí me protegían, no me cuidaban.
Por eso ciertamente había personas que luego iban a mi consultorio y me decían, es que tú no te vi solo. Tú atrás traías una sombra, no sé qué traías ahí atrás. No sé si hay algún hermano del público que pueda decir o corroborar algo de lo que puedo decir hoy en día, pero había algo tras de mí que no me dejaba. Algo que yo créanme, hermanos, nunca me ha gustado el ser vengativo. Si hoy me pegaste, golpéame la otra y no voy a hacer, no, es más, ni voy a accionar a la acción de la otra persona. Anteriormente, hace como unos 8 o 9 años atrás, a lo mejor sí lo hubiera hecho. Incluso hasta agarrar un arma e ir a asustarlo. No darle un balazo, porque no era así. Pero bueno, hermanos, yo renuncio a lo que fue la santería y renuncié a muchas comodidades, porque en este ámbito de la santería te llegan artistas de televisión que son los más socorridos por este medio, los narcos, porque lo que tú haces es muy eficaz, pero eso sí, debes ver para quién trabajar, porque así como si agarras el ámbito para un narcotraficante, un artista, vas a tener ciertos, vas a sacrificar mucha sangre. En esa sangre vas a iniciar con palomas, después con un chivo, después con una res. Había escuchado un caso anteriormente y hace poco, pastor, de los satánicos santeros de Tamaulipas, que ¿qué hacían? Que ya desmembraban a sus oponentes y los sacrificaban y los ponían en la olla de la ocha como la que quemamos. Entonces a todo esto, hermanos, yo renuncié a mi vida de santero. Y le agradezco mucho a Dios que me haya rescatado de lo más vil y despreciado, porque de ahí me sacó Dios. Porque para mí era una red de puro pecado, hermanos. Me enredaba a mí mismo. Mi papá fue el que me ayudó bastante en esto. No sé cuánto haya gastado, pero lo que sí les puedo decir que a lo mejor fue lo de una carrera universitaria con tesis terminada y con doctorado y maestría. Fue algo tremendo, hasta lo de un carro nuevo de agencia. Pero por eso, ¿por qué cree que cuando fuimos a quemar las cosas? Por ahí quería preguntarle qué tanto le llamas guerreros, ¿no? Y esas herramientas, ¿cómo es que llegan en tus manos? O qué cada cosa o cada herramienta que tenías, porque yo vi ahí el montón de cosas que tuvimos que quemar. Bueno, pastor, mis guerreros me fueron asignados no conforme porque se haya pagado o porque hayas hecho algo para merecerlos, no. Para este proceso es: hoy te portaste bien, hoy hiciste bien lo que hiciste bien, ten tu premio. Así es esto. Se va asignando un santo y un guerrero conforme tú vayas haciendo las cosas bien en tu vida. Si tú vas haciendo las cosas bien, y eso porque yo me sorprendía, porque de las personas y mis padrinos y madrinas que yo conocí en este ámbito, créanme que tenían unos altares bien bonitos, llenos de collares, llenos de muchas cosas como las que quemamos, pero a mayor magnitud y más santos y más guerreros. Pero tú ibas ganando esto, ibas adquiriendo más y más y más. Todo eso se iba adquiriendo. De hecho, yo tenía mi vestidura, pero mi vestidura yo no la utilizaba para trabajar. Mi vestidura debería de ser blanca y con un gorrito que se me asignó. Y con, no sé si vio mi sonajita que por ahí tenía y mi tamborcito. Sí. Eso. Y con un coquito partido a la mitad, preparar mi agua, siempre mi loción de 7 machos y mis inciensos y a trabajar. Okay. Yo a veces me tenía que hacer el loco. ¿Por qué loco? Porque pues muchas personas, y sí me di cuenta, porque en este ámbito, pastor, hay mucha gente con la que tú vas a pelear. Vas a pelear con otro brujo, vas a pelear con otro santero, vas a pelear con otro chamán, porque todos quieren ser lo mejor. Así es. Y es donde también se desata una guerra espiritual entre el mal y el mal. Pero ahí el mal estamos dando como que televisión gratis, porque pues va a ganar el mal. Ok.
Y cuando vamos, todo esto ya viene en tus manos, estás trabajando, ¿qué es lo que sucede? Porque cuando yo lo encuentro en un estado muy deplorable, o sea, ya en un estado de mal, el asunto ya no estaba bien. ¿Cómo viene esto? Bueno, cuando ya me encuentro a usted, pastor, y le agradezco bastante a la persona que por su medio lo pude conocer a usted, y hoy en día sigo aquí en Restauración de Vida Salem, fue porque, hermanos, yo abusé de las drogas. Parte de la santería, y a los santos no les gusta que uno esté en las drogas. Ahora les digo yo a ustedes, si a Dios les molesta que uno esté en drogas o en un mal camino, igual a un santo de aquel ámbito. Bueno, así lo creía. Así yo lo creía. De hecho, aquello es una religión. Y está plasmado en sus libros que tienen ellos. Y hay que vivir una vida de santidad, no una vida en pecado. Pero bajo esa línea. Pero bajo esa línea. Prácticamente mi vida era como la de un sacerdote. No debía de pecar o no debía haber pecado en mí, pero yo abusé de algunos excesos. Empiezo a ver que ya llegaba un poquito de dinero en mi vida. Y más, bueno, voy a seguir con esto. Le doy las gracias a mi padre, a mi difunto padre, por darme el estudio hasta donde él pudo. Yo ya empezaba a ganar 10,000 pesos en una semana, 15,000. A veces en un día ganaba 5,000. Y así, hermanos. Ya me sentía independiente, ya me sentía el hombre hecho y derecho. Incluso recuerdo que el esposo de una paciente que yo tenía era arquitecto. Incluso ya me estaba dando esa comodidad de a ver cómo iba a ir diseñada mi casa, porque yo estaba muy agradecido igual con los santos que yo tenía, porque ella decía, ya tengo dinero, ahora quiero este carro. Pero yo lo tenía en una libreta, hermanos. O sea, no a nadie se lo contaba, pero ciertos planes que yo tenía en mi vida ya los había plasmado, porque quería que las cosas salieran así. Después de que yo le agradecí a mi padre, hermanos, fallece mi papá 15 días después. Le fallaron los riñones, fallece mi papá. En ese proceso, hermanos, y me va a entender quien ya haya perdido un ser querido en su vida, a mí me di cuenta que me arrancaron algo de mi ser. El mundo se me destabiliza, no hallo la salida. Me sentí pequeño ante todas las personas, incluso a las personas que humillé en su debido momento. Sentí que ellos me oprimían, me presionaban, me asfixiaban. Empieza un proceso muy, muy terrible en mi vida. En aquel entonces, hermanos, créanme que yo hasta decía que Dios, así lo decía, Dios me había bendecido, porque había algo que yo nunca olvidaba. Antes de hacer un trabajo me adentraba a algo, a darle las gracias a Dios, porque sea bueno o sea malo, siempre hay que dar las gracias. Pero a todo esto, hermanos, en este proceso yo ya tenía algo muy bonito en mi vida. Dios me había regalado en aquel momento algo muy bonito. Yo, créanme que en un cumpleaños siempre quería un adorno muy bonito, con así sus letritas feliz cumpleaños y todo eso. Ya tenía todo eso. Tenía el amor sincero de una persona, pero por este proceso, hermanos, que les comento, y las drogas, tuve que alejar de mi vida personas de cierta manera. Porque créanme que es lo que le contaba al pastor David. Yo sentí que me torturaban, yo sentí que me asfixiaban, yo sentí que me balaceaban. ¿Cuántas veces agarré mi carro y me salía? ¿Por qué? Porque yo ya no encontraba la salida a lo que yo tenía atrás de mí. Le contaba al pastor David que incluso encontraba monedas y no salía a la calle, hermanos, en mi propia casa o en la casa de mi difunto padre. Encontraba un par de monedas y unas balas. Ahora sí que llegué a llenar un maletín lleno de balas, entre ellas pues muchas de cuerno de chivo, 9 milímetros, 380, de todos los calibres, hermanos, llegué a encontrar. Imagínense, para llenar un costal. En eso, hermanos,
pues yo creo que ya lo habíamos platicado, pastor. Creo que hasta el diablo se apiadaba de mí, me decía, ten. Y de eso, hermanos, créanme que yo lo utilizaba por una coca y un pan. Porque de tenerlo todo, hermanos, y a perderlo todo en días, minutos. Fallece mi papá, hermanos. Yo estaba todavía bien económicamente, pero en verdad recibimos los seguros por parte de mi padre. Yo sí tenía un gran dolor en mi vida, hermanos, en mi ser, porque en verdad no fue nada después de que falleció mi papá. Yo mi vida la sentía en un hilo, sentía que aquí en la parte de mi cabeza, en la parte de atrás, sentí que traía un hilo. Y ese hilo era el único hilo de vida que tenía. Sentí también, hermanos, porque yo tenía todavía pacientes cuando mi papá estaba en el hospital de Toluca. Me hablan unos pacientes, me tuve que venir. Vine a atender. Después de eso, pues me quedé aquí un rato. Pero después de eso, hermanos, yo sentí que me balacearon. Y así se los voy a decir. Sentí que me balacearon. En eso llega una persona que yo nunca pensé que llegaría. Nunca le hablé, nunca le dije qué estaba pasando, hermanos. Llega, veo a esta persona muy seria. Me sube a su carro, me lleva a un lugar. Y en verdad, hermanos, esto es una historia que no sé si fue Dios o... No creo que sea el diablo, ¿verdad? Pero fue Dios que me regaló otra oportunidad y me dio ese aliento de vida conforme a su proceso, conforme a como Él lo pudo hacer en mi vida. Porque créanme que si no fuese por esa persona, hermanos, yo me hubiese quedado desmayado y creo que muerto me hubieran encontrado el otro día en mi consultorio. Y en verdad fue cuando dije, ¿de qué me sirve? Y también lo viví, hermanos, porque sentí un proceso en el cual yo sentía que se me caía la carne, escupía gusanos, sentía la putrefacción, no le encontraba sentido a lo que yo tenía. Sentía que ciertas cosas salían de mi ser igual. Hace poco mi sobrino me recordó eso. Me dijo, ¿recuerdas, tío? Cuando nadie te creía y yo era el único que estaba ahí. Sí, le digo. De hecho yo muy mal, de hecho estaba muy blanco, estaba muy flaco y usted me llegó a ver. Pero todo esto fue por no saber hacer las cosas bien, pastor. Y las drogas. ¿Y cuando las drogas lo llevaron hasta perder la noción de la vida? Sí. ¿Cuándo encuentras a Dios? ¿Cuándo encuentro a Dios, pastor? Precisamente encuentro a Dios en mi vida, si no mal recuerdo, fue el 20 de septiembre del 2020. Pero eso lo encontré bien con usted en los bautizos que hizo en Atlacomulco. Así es. Yo recuerdo que incluso, y no están para creerlo, hermanos, llevaba un pantalón de mezclilla y era nuevo. Y me han de creer que regresando para acá se me rompió, hermanos, de la cintura hasta la rodilla. Y yo así me quedé, pues dije, pues sí es un pantalón nuevo, ¿por qué se rompió? Había algo que no me dejaba. Y yo sí le voy a contar algo más. Cuando llego a usted por allá con usted, y recuerdo que me regaló una Biblia que ahorita no la traigo, pero la tengo muy guardada porque tiene la fecha en que lo conocí a usted, pastor David, de Restauración. Yo no entendía y seguía de allegado a la droga. Ahí me veía con lo que yo consumía, y con mi Biblia. Nunca dejaba la Biblia, pero yo como que seguía de aferrado al mundo, como que no quería dejar al mundo, y con lágrimas todavía. Estaba ofendiendo a Cristo y hoy lo entiendo. Parte de todo este proceso, hermanos, créanme que fue algo me dolió mucho. Y al principio no lo asimilaba. Antes de conocer el Evangelio y a Cristo, créanme que esto para mí fue una ofensa, fue una burla. Fui la burla de muchos porque me llegaban sus comentarios, no que muy brujo, no que muy narco, porque mucha gente pensaba que, bueno, yo por consumir droga era vendedor de droga. No, hermanos, a mí nunca me gustó generar por ese medio. A mí siempre me ha gustado a lo mejor hacer otra cosa, ganarme bien el dinero y saber que no es dinero malo.
pero mucha gente ha pensado esas situaciones, mas nunca vendí. Créanme que a veces, hermanos, es mejor decir: oye, agarré una pala, me voy a sacar una zanja, pero es un dinerito que lo voy a gozar bien, no un dinero que venga a lo mejor con lágrimas, con sangre, o con el alojamiento de alguna cosa del vecino o de otra persona. Eso no es generar, hermanos. Y más adelante les voy a dar un consejo a todos los jóvenes, porque el general es eso: salir a trabajar, ganarte tu propio dinero sin quitarle nada a nadie. Y créanme que para mí todo eso sí me dolió, pero hoy en día comprendo el proceso que Dios tuvo en mi vida para que hoy en día comprendan y les transmita este mensaje a ustedes. Imagínense si yo era un pecador, y el pecador número uno, a lo que en verdad, créanme que si ustedes pasan y luego veían, decían: no, pues este tremendo no va a tener solución. Pero véanme, después de 2020, a como me encontró, pastor, se ven los resultados, que Cristo ha sido bueno conmigo, hermanos. Así es. Y les invito a todos ustedes a conocer más de Cristo. Yo me he nutrido de Dios y Dios no me ha dejado, hermanos. Gloria a Dios. Hoy todo, hermanos, lo pongo en sus manos de Dios. Yo, aunque ahorita me pase un tremendo y me insulte, no le hago caso. Le digo: Dios te bendiga, brother, y te dejo en manos de Dios. Mi querido hermano Memo, esto es una grande bendición. Es un testimonio real. Lo que Dios hace, la misma palabra lo está diciendo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo que ha sido el medio de su restauración, de su vida, de su bendición, ha sido por la palabra. Y esta palabra, que es la Biblia, que eso es lo que ando compartiendo con la gente, con las familias. Yo no voy con otras terapias, con otro consejo, sino es a través de la palabra de Dios. Y cuando se cree la palabra, cuando la palabra se recibe, la misma palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo te sientes ahorita? Pues me siento muy bien, pastor. En verdad le agradezco bastante porque haya llegado a mi vida. Para mí es un padre espiritual, le agradezco. Restauración de vidas, Salem lo dice: restauración de vidas. Déjense apapachar por ese Dios. Créanme que el pastor ha puesto todo para que, y el tiempo con todos, porque créanme que para mí tuvo un gran tiempo y le agradezco bastante. Si alguien más está en esas circunstancias, créanme, para mí no fue ofensa cuando fuimos a quemar los utensilios. Y si alguien quiere liberarse de igual manera, hermanos, aquí tenemos un padre espiritual muy grande. En verdad, oremos mucho por su vida, por la de su familia, y por qué no, mis hermanos, también por ustedes, porque ustedes son pieza fundamental de todo esto. Créanme que eso lo recuerdo mucho de mi papá, y me decía: hijo, háblale a todos, hasta el que está barriendo allá en la calle, porque ese que a lo mejor un día, ese que te va a sacar de un problema. En verdad, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Soy un testimonio vivo de ese Dios maravilloso que a mí me rescató y también los puede rescatar a ustedes.